Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias al Foro Nueva Economía por la invitación que me ha brindado. Gracias a los empresarios y empresarias que hoy nos acompañan. Muchas gracias a los compañeros de Unidos Podemos que juntos por fin asisten también a este acto, y muchísimas gracias, Alberto. Felicidades por haber sido elegido nuevo coordinador general de Izquierda Unida. No es una felicitación para la galería, creo que hay una nueva generación de jóvenes en la dirección de Izquierda Unida que ha decidido caminar con nosotros para construir un futuro mejor en este país. Solo puedo deciros que os necesitamos, que necesitamos hacer este camino con vosotros y vosotras y daros las gracias. La exposición que he preparado hoy aquí se va a organizar de la siguiente manera. En primer lugar, voy a reflexionar sobre una serie de cambios, de transformaciones que se han producido en el sistema político español y en el sistema de partidos, que de alguna manera enmarcan los acontecimientos que estamos viviendo en un proceso de nueva transición. En segundo lugar, expondré algunas de las líneas de nuestra política económica que entendemos que se enmarcan en una nueva posibilidad de tipo socialdemócrata después del fracaso de las llamadas políticas de austeridad implementadas a partir de 2010. Parece claro que en este momento Unidos Podemos es la alternativa más clara de gobierno al Partido Popular, y seguramente ello se enmarca en un momento de impasse en el que hay una fuerza política con la que nosotros estamos llamados a aliarnos, que tiene que tomar una decisión. Estoy pensando en el Partido Socialista. Creo que aunque nosotros ganemos las elecciones, creo que aunque tengamos un resultado muy satisfactorio, no va a haber mayorías absolutas y que va a ser en última instancia el Partido Socialista el que va a tener que elegir si el Partido Popular sigue gobernando o si en España hay un gobierno con nosotros, un gobierno del Partido Socialista con Unidos Podemos. Creo que el contexto en el que se produce esta transformación, que ya se ha operado de manera inequívoca en el sistema de partidos y que también de alguna manera va a condicionar un cambio en el sistema político que llevará aparejado también cambios constitucionales, se ubica en un contexto histórico inédito. Y cuando digo un contexto histórico inédito, estoy pensando en un libro que estoy leyendo ahora y que me está influyendo mucho, un libro de un intelectual sobresaliente, de Joan Garcés, Soberanos intervenidos, en el que analiza de qué manera elementos que tienen que ver con la política exterior y con la configuración geopolítica de Europa condicionaron durante el siglo XX cuanto sucedió en España. De alguna manera, las viejas identidades de la izquierda se construyeron en torno a lo que Eric Hobsbawm llamó breve siglo XX, 1917-1989. Seguramente en este momento tenemos muchas dificultades para reconocernos cuando nos miramos al espejo y se abre una ocasión de redefinir formas de pensar las identidades políticas, formas de entender el Estado, formas de entender Europa y formas de entender nuestro papel en el mundo. En ese contexto tan preciso es en el que se está produciendo una transformación en el sistema político y en el sistema de partidos en España. Creo que hay dos claves que explican muy bien esa transición, esa transformación en las estructuras políticas de nuestro país. La primera es de sobra conocida y yo creo que es aceptada ya por el conjunto de los analistas y tiene que ver con la irrupción del 15M como síntoma ineludible, indiscutible, de una crisis orgánica, de una crisis en el régimen político español que tenía básicamente que ver con la crisis de los consensos que habían alumbrado uno de los sistemas políticos más exitosos en la historia de España, que es el sistema político del 78. Lo que nosotros pretendimos definir como una suerte de traición a esos valores y a esos principios se expresó claramente en las plazas aquel 15M como una suerte de crítica a los elementos del subsuelo, a los elementos que de alguna manera operan por debajo de las superestructuras políticas y que a nuestro entender implicaba el surgimiento de una nueva gramática política determinante para entender las posibilidades políticas en España a partir de entonces. Claro, los movimientos que se dan en el subsuelo no tienen una traducción electoral inmediata. De hecho, resulta
irónico recordar ahora lo que decían en los meses que sucedieron al 15M algunos de los dirigentes políticos más conocidos de España. Decían, bueno, pues si esta gente que está saliendo en las plazas está tan convencida de sus posibilidades, pues que se presenten a las elecciones. Creo que a día de hoy muchos se arrepentirán de habernos dicho aquello de que lo mejor y lo más sensato era presentarnos a las elecciones. Lo fundamental del 15M es que de alguna manera inaugura nuevas categorías, nuevos conceptos, una nueva gramática para entender la política que afecta al conjunto del sistema de partidos. Nadie duda hoy que, aunque es evidente que nadie puede representar a un movimiento, la traducción político-electoral más clara de lo que representó el 15M fue Podemos. Pero no solo Podemos, de alguna manera esa nueva cultura que inaugura el 15M permea la piel del conjunto de los partidos políticos en España. Y vimos cómo de alguna manera esa nueva gramática, ese nuevo lenguaje, eso que algunos analistas muy inteligentes señalaban como la capacidad de Podemos de establecer los nuevos términos de la conversación, afectaron al conjunto de los partidos políticos en nuestro país. Esto es algo que ya se cuestiona poco, esto es algo que de alguna manera se acepta, pero en los últimos meses ha ocurrido algo que a mi entender es aún más importante, y ha sido la oportunidad que a nosotros se nos ha brindado de liderar un nuevo espacio político en el que no estamos solos. Ese nuevo espacio político no solamente es hoy la expresión de un cambio en el sistema político, la expresión de un cambio en el sistema de partidos, la expresión de una transformación en el subsuelo político y cultural de nuestra patria. Ese nuevo espacio político en el que nosotros participamos junto a otros compañeros es nada más y nada menos que la principal alternativa de gobierno al Partido Popular. Eso tiene una dimensión histórica en nuestro país inédita. Hablamos del encuentro de Podemos con organizaciones de la izquierda tradicional catalana y española. Estoy pensando en Iniciativa per Catalunya, en EUIA, pero sobre todo en Izquierda Unida. Plantea también el encuentro con fuerzas políticas de ámbito gallego, de ámbito valenciano, de ámbito balear, de ámbito catalán, que ponen encima de la mesa una de las tareas pendientes en la historia política de nuestro país, que es reconocer lo que nosotros llamamos plurinacionalidad y que ha constituido una, digamos, tensión, una fractura ontológica en la historia de nuestro país, que a nuestro juicio tiene que implicar una suerte de salidas de tipo institucional y constitucional desde parámetros democráticos. Que una fuerza política de ámbito estatal haya sido capaz de encarnar esa tensión plurinacional con una propuesta de país es algo que tiene pocos precedentes en nuestra historia. Y el tercer elemento de esa alianza que va mucho más allá de Podemos. En esa alianza forman parte expresiones del municipalismo que hoy han demostrado su capacidad de gobierno en las principales ciudades españolas, en Madrid, en Barcelona, en Coruña, en Zaragoza, en Cádiz, en Valencia. Hoy, el motor del cambio, la prueba de que las fuerzas políticas del cambio pueden ganar las elecciones y que pueden gobernar mejor, está en esos ayuntamientos. Si nosotros podemos decir que somos una fuerza política de gobierno con experiencia probada, es gracias al trabajo y a la gestión que están demostrando unos ayuntamientos que han sido capaces de demostrar, a pesar de sus limitadas capacidades competenciales, no solamente que se puede ahorrar, no solamente que se puede reducir la deuda allí donde esas administraciones municipales se encontraron con una deuda heredada de administraciones del Partido Popular, sino que además pueden gestionar mejor. Es un honor para mí poder decir en el Fórum Nueva Economía que gracias a la gestión de los equipos de gobierno de Madrid y Barcelona han aumentado su posición, han mejorado su posición en el ranking de ciudades más atractivas para la inversión. Y ese es un elemento que convierte a nuestra opción política no solamente en una alternativa electoral, no solamente en una fuerza política capaz de ganarle las elecciones al Partido Popular, sino en una garantía de que podemos gobernar y que podemos gestionar mejor porque lo estamos demostrando en la práctica. Sin embargo, seríamos enormemente torpes y enormemente miopes si pensáramos que esto lo podemos hacer nosotros solos, si pensáramos que podemos aspirar a una mayoría absoluta en España. No es cierto. No es cierto. Aunque nosotros ganemos las elecciones, vamos a necesitar un acuerdo con el Partido Socialista y eso implica, incluso en momentos de precampaña electoral, tener la suficiente
pues, su humildad histórica para decir: necesitamos al Partido Socialista y estamos obligados históricamente a tenderles la mano. Necesitamos una alianza con la vieja socialdemocracia que nos permita de alguna manera abrir con ellos y ellas un debate de país. Un debate que se plantee en primer lugar las capacidades de gobierno de dispositivos administrativos de tipo estatal y de tipo subestatal vaciados de soberanía por la dinámica internacional de los últimos años. Y esto lo tenemos que hablar con la vieja socialdemocracia. Tenemos que hablar con ellos de Europa, de qué modelo de Europa queremos y si aspiramos o no a que la Unión Europea sea un espacio geopolítico autónomo o si va a seguir siendo un espacio geopolítico dependiente de otras potencias. Y tenemos que discutir con ellos también cuál es el papel que pensamos que le corresponde a España en relación con Europa, en relación con Iberoamérica y en relación con el mundo. Y eso lo tenemos que hablar y lo tenemos que discutir con la vieja socialdemocracia porque estamos llamados a gobernar con ellos. El segundo desafío, lo apuntaba al referirme al elemento constituyente de este nuevo espacio político que tiene que ver con la plurinacionalidad, es precisamente ese. No es un elemento nuevo en la historia de España, es un elemento continuo en los últimos 200 años. Y nosotros decimos, como fuerza política plurinacional, como fuerza política que ha ganado las elecciones en Cataluña y en Euskadi, que es necesario dar una salida institucional y constitucional a la plurinacionalidad del Estado y que eso tiene que dotarse de expresiones jurídicas que nos permitan un nuevo contrato de país. Nosotros decimos que somos patriotas, decimos que si hay una palabra que define a la candidatura con la que queremos ganar las elecciones al PP es que se trata de una candidatura patriótica y a un tiempo plurinacional y a un tiempo reconocedora de las diferencias consustanciales a la diversidad de nuestro país. Y para eso es necesario, también con la vieja socialdemocracia, abrir un debate sobre qué es lo que significa el federalismo hoy, sobre qué es lo que significa los diferentes encajes constitucionales para una realidad plurinacional y cuáles son las soluciones jurídicas en términos democráticos que pueden hacer que nuestro país abandone de una vez una dinámica de enfrentamiento institucional, una dinámica de choque de trenes que creo que no ha ayudado ni a España ni a Cataluña a resolver sus problemas. Ese nuevo espacio, que a mi juicio no tengo problema en ponerle una etiqueta socialdemócrata, que se abre y que nosotros queremos ocupar, es el resultado no tanto de nuestra capacidad heurística. Es irónico que Alberto y yo nos viéramos por primera vez en un acto de Immanuel Wallerstein, el padre del World System Analysis, y que, sin embargo, lo que haya abierto la puerta a una nueva posibilidad socialdemócrata es básicamente el fracaso de las políticas llamadas de austeridad que de alguna manera fueron capaces de subsumir a la vieja socialdemocracia a través de ese nefasto y fracasado artefacto ideológico conocido como Tercera Vía, encabezado en el Reino Unido por el señor Tony Blair y en el caso de Alemania por el señor Gerhard Schröder, con escasas críticas, aunque las hubo, y estoy pensando en el señor Borrell, por parte de los socialdemócratas españoles. Somos el resultado de ese fracaso, somos el resultado del fracaso de la Tercera Vía, somos la posibilidad de hacer cosas que ya conocemos, la posibilidad de que el neokeynesianismo pueda constituir un conjunto de dispositivos de políticas públicas en España. Somos la posibilidad de que el europeísmo, entendiendo que el europeísmo tiene que ser compatible con la defensa de la soberanía, puede volver a constituir una manera de entender Europa. Algunos de ustedes se preguntarán si es posible ser soberanista y ser europeísta al mismo tiempo. Es imprescindible si somos demócratas y entendemos que la legitimidad de las instituciones de gobierno, sea en el nivel estatal o sea en el nivel posestatal o supraestatal, tienen en última instancia que legitimarse a través de mecanismos democráticos. Nosotros hemos dicho que si el Parlamento Europeo representa la soberanía popular, la soberanía de los pueblos europeos, tendría que ejercer un control sobre el Banco Central Europeo. Pero también decimos que no se puede consentir que a los parlamentos nacionales se les robe la soberanía. El problema de la reforma del artículo 135 de la Constitución no solamente es que representó un fracaso, y por suerte el Partido Socialista se arrepintió de haber participado en esa reforma, sino que era una violación del principio fundamental de un Estado democrático que es la soberanía. Defender la soberanía basada en la democracia, tanto de los Estados como de las instituciones de la Unión, forma parte de esa nueva gramática que nosotros tenemos que tejer para ocupar ese nuevo espacio de la socialdemocracia. Esa tiene que ser, además, la base fundamental para entender los problemas que aquejan a Europa.
De infausto recuerdo son los intentos de referéndum sobre el llamado Tratado Constitucional Europeo, que demostraron, pues digamos, el escaso cariño de las poblaciones de buena parte de Europa con respecto a esa nueva estructura política. O lo que puede ocurrir dentro de muy pocos días en el Reino Unido si finalmente el Reino Unido deja de formar parte de la Unión Europea. Pero es que si se quedan, la situación no es mucho mejor, porque las condiciones pactadas por el Consejo Europeo para la permanencia del Reino Unido son una vergüenza y una violación del propio proyecto europeo. Y decimos también lo que está ocurriendo en Francia, donde el Frente Nacional se puede convertir en el principal receptor del desánimo y de la escasa ilusión europeísta de sus poblaciones, lo que está ocurriendo en Austria, donde la extrema derecha ha estado a punto de ganar las elecciones, lo que está ocurriendo con la política que tiene que ver con los refugiados, está amenazando un proyecto político y viable de Europa. Y nosotros decimos algo muy sencillo. Lo fundamental que implicó que hubiera tanta ilusión en los países del Mediterráneo por incorporarse a la Unión Europea no era ningún elemento ideológico que construyera una suerte de identidad de los europeos respecto al resto del mundo. Eran cosas mucho más materiales y mucho más sencillas. Eran la promesa de prosperidad y el hecho de asegurar que en Europa los derechos humanos, los derechos civiles y los derechos sociales se aseguraban de manera mucho más intensa que en el resto del mundo. O recuperamos una idea de Europa vinculada al bienestar, vinculada a la protección de los derechos sociales y vinculada al respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos, o la idea de Europa se caerá por su propio peso. Y nosotros vamos a defender también que Europa tiene que ser una superpotencia. Y para ser una superpotencia no se podrá volver a afirmar que Europa es un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Nosotros defendemos un sistema autónomo de defensa europea integrado. Nosotros defendemos el reforzamiento de las instituciones políticas de Europa siempre y cuando se basen en la soberanía democrática, y defendemos geopolíticamente el papel de Europa independiente del resto de superpotencias. El siglo XX convirtió a Europa en un terreno de enfrentamiento entre otras potencias, convirtió a Europa en un sujeto subalterno en términos planetarios. Cuando nosotros decimos que somos europeístas, decimos que no se puede consentir que Europa sea un territorio subalterno. Cuando nosotros decimos que el TTIP es un desastre, lo que estamos diciendo es que nosotros no podemos consentir que el aceite español o que los vinos españoles o que las regulaciones que tienen que ver con la protección de los consumidores y con los controles de calidad se vean afectadas para beneficiar a los intereses de otra potencia. Cuando nosotros decimos que somos europeístas, lo que estamos diciendo sencillamente es defendamos lo nuestro y estemos orgullosos de ser una referencia mundial en la defensa de los derechos humanos, de los derechos civiles y de los derechos sociales. Creo que las claves que explican las posibilidades de una nueva política socialdemócrata en Europa tienen que ver con el fracaso de ese giro copernicano en la política en la eurozona que se produjo a partir del año 2010. Ese giro copernicano dijo: para salir de la recesión, para superar la crisis, lo que tenemos que hacer es apostar por políticas de austeridad fiscal, de austeridad por abajo. Esto implicaba básicamente la reducción del gasto público y apostar por una desregulación del mercado de trabajo, traducido en plata: abaratamiento del despido, peores condiciones de trabajo, más precarias y salarios más bajos. Incluso en España esta austeridad fiscal se constitucionaliza con una reforma fiscal llevada a cabo durante el verano sin consultar a nadie, sin hacer un debate, no digamos ya haciendo un referéndum. El fracaso de esta política no tiene que ver con elementos ideológicos, tiene que ver con elementos objetivos, tiene que ver con datos. Ni siquiera se redujo tanto el déficit como decían que se iba a reducir. La Comisión Europea dice hoy que es muy difícil cumplir el objetivo del 3% en el año 2017, cuando se planteaba como objetivo para 2013. Pero no digamos ya cuando hablamos de las consecuencias de la devaluación interna. Como ustedes saben, cuando un país no tiene soberanía monetaria no puede devaluar la moneda, lo que puede devaluar en las condiciones de trabajo. El resultado de eso ha sido una reducción de la demanda interna en nuestros países, con lo cual los que ustedes son empresarios y empresarias estarán de acuerdo conmigo en que si disminuye la demanda interna, hacer negocios es mucho más complicado. Con lo cual esas políticas no solamente no consiguen resolver el problema de la recesión, sino que la mantienen. Y nosotros decimos, este fracaso tiene básicamente dos implicaciones. La tercera vía fracasó y se ha planteado la posibilidad de hacer una política diferente. Si no fuera por ese fracaso
de las políticas de austeridad practicadas en la eurozona, Unidos Podemos no existiría. Somos el resultado del fracaso de los que vinieron antes y por eso proponemos políticas económicas diferentes. ¿Cuáles son las líneas de nuestra política económica? 3 ejes muy claros. El empleo, porque estamos en la eurozona, tiene que caracterizarse por las condiciones dignas. Si algo han demostrado la segunda mitad del siglo XX es que es bueno para las empresas, es que es bueno para los países trabajar en condiciones de calidad. Tengo muy buena relación con el señor Juan Rosell, pero si es verdad que dijo que el empleo estable es una cuestión del pasado, tengo que decir que se equivoca. El empleo estable, con derechos de calidad, los salarios dignos, no solamente responden a la necesidad de justicia social, son buenos para el conjunto de la economía porque contribuyen a que en sociedades de mercado la demanda interna actúe como el elemento crucial para que la economía le vaya bien a todo el mundo. En segundo lugar, es necesario llevar a cabo medidas de rescate social. Insisto, no solamente porque sea una cuestión de justicia, sino por razones de eficiencia económica. Los países más desiguales son los países más ineficientes en términos económicos. Si somos capaces de reducir la desigualdad de nuestro país, que es una de las más grandes de la Unión Europea, no solamente estaremos siendo justos, no solamente estaremos cumpliendo la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además estaremos haciendo que a las empresas les vaya mejor. En tercer lugar, es imprescindible transformar el modelo productivo. En este país se hizo una apuesta estratégica que apostaba por burbujas inmobiliarias y pelotazos urbanísticos. Y el resultado de ese modelo económico se tradujo en instituciones políticamente corruptas. Siempre que me preguntan cómo hay que combatir la corrupción, digo, el Código Penal está muy bien, la transparencia está muy bien, pero lo fundamental para combatir la corrupción son las políticas económicas y la transformación del modelo productivo. Nosotros decimos que este país tiene que apostar por la industria, por una industria competitiva en el marco de la Unión Europea. Decimos que este país tiene que apostar por la I+D+I y que este país tiene que llevar a cabo una transición energética por razones de eficiencia, por razones de sostenibilidad y porque nuestro país no puede ser un país dependiente del petróleo cuando el petróleo no es uno de los recursos con los que cuenta nuestro país. En ese sentido enumeraré a toda velocidad, porque entiendo que el sentido de este acto es que yo pueda responder a sus preguntas, algunas de las medidas que nos parecen imprescindibles. Es necesario hacer una reforma fiscal que, en primer lugar, persiga el fraude, que es uno de los grandes problemas de nuestro país, y que adapte la presión fiscal de España a la media europea. Lo que decimos básicamente es, bajemos los impuestos a los de abajo, reduzcamos el IVA, establezcamos un tipo superreducido de IVA al 4% para los productos de primera necesidad y, al mismo tiempo, pues quien se vaya a comprar un yate a lo mejor tiene que pagar un IVA más alto. Y además de hacer esto, es fundamental hacer que por fin en España los tipos nominales y los tipos reales coincidan. Es necesario establecer un impuesto sobre las transacciones financieras, es necesario establecer un impuesto de solidaridad que haga que todo el mundo arrime el hombro para superar las consecuencias de la crisis. Es necesario, y lo digo con toda claridad, derogar no la última, sino las dos últimas reformas laborales. Nosotros decimos que hay que subir el salario mínimo, 800 euros en los 2 primeros años de legislatura y llegar hasta los 950 en los 2 últimos años de legislatura, no solamente porque sea una cuestión de justicia social, sino por razones de eficiencia económica, porque es necesario aumentar la demanda interna. Con respecto a las pensiones voy a ser muy claro. Si las pensiones no se adaptan a la alza con el índice de precios al consumo, se está devaluando la capacidad adquisitiva de nuestros pensionistas. Nosotros entendemos que las pensiones se tienen que actualizar a la alta siguiendo el IPC y entendemos además que la propuesta que hicieron los socialistas de complementar la financiación del sistema de pensiones por la vía fiscal nos parece sensata. Lo fundamental además para que el sistema de pensiones sea sostenible es que España vuelva a ser un país atractivo para que vengan trabajadores de otros países a producir con nosotros al mismo tiempo que mejoramos las condiciones del empleo. En política de vivienda somos muy claros también. Hay que terminar con los desahucios sin alternativa habitacional y la dación en pago retroactiva tiene que ser una realidad en España. En I+D+I decimos sencillamente que la inversión tiene que llegar al menos al 2% del PIB. Llevamos en nuestro programa una propuesta que a mí, por venir del mundo de la universidad, me gusta mucho, el programa Margarita Comas, de atracción, de repatriación del talento que se tuvo que ir a investigar y a producir fuera de nuestras fronteras. El Plan Nacional de Transición Energética tiene que tener 2 patas. Un plan nacional de ahorro energético que nos permitiría crear puestos de trabajo con el paro creado mediante la industria de la
construcción y, al mismo tiempo, un plan nacional de energías renovables que aseguraría la independencia de nuestra patria respecto a los recursos energéticos derivados del petróleo. Con respecto a la banca, y voy terminando con esto, tiene que haber una banca pública y no va a costar nada. Los ciudadanos españoles ya se encargaron, ya tuvieron que pagar la factura de nacionalizar Mare Nostrum y Bankia. Muy bien, ya que los ciudadanos españoles han tenido que comprarse Mare Nostrum y Bankia, que Mare Nostrum y Bankia se conviertan en una banca pública imprescindible para prestar los servicios financieros necesarios para un desarrollo económico más sensato de nuestro país. Se preguntarán algunos de ustedes, ¿es posible todo esto en el marco de la eurozona? Claro que es posible, porque la política tiene que ver con tomar elecciones, y les pondré dos ejemplos muy claros. El señor José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que congelar las pensiones para tener 1.700 millones de euros más. Podría haber tomado otra decisión. Simplemente, si hubiera dejado tal y como estaba el impuesto de patrimonio, no hubiera tenido que tocar las pensiones. El presidente Mariano Rajoy tuvo que hacer un recorte de 6.000 millones de euros en sanidad. Hubiera obtenido esos mismos 6.000 millones de euros si no hubiera tocado, si hubiera dejado simplemente como estaba el impuesto de sociedades a las empresas que facturan más de 140 millones de euros al año, que son solamente el 0,12%. Gobernar es elegir, y seguramente después del 26 de junio se planteará dos opciones. La opción de que haya un gobierno que siga con el Partido Popular en el Ejecutivo, o un gobierno en el que esté Unidos Podemos con el Partido Socialista. Creo que la decisión en última instancia será del Partido Socialista. Deseo con corazón y con cabeza que elijan bien y que podamos gobernar juntos para construir un futuro mejor en nuestro país. Muchísimas gracias.